Hola, ¿qué tal, crack? Bienvenido al canal de Les Engineer. En este video vas a aprender todo acerca de la corriente en el capacitor. Ya vimos algunos videos donde vemos cómo se analizan circuitos de voltaje en corriente directa utilizando nuestro capacitor y cuáles son sus relaciones básicas. Te recomiendo checarlos aquí en lo que vienen siendo las tarjetas y pantallas finales. Ahora, comenzamos analizando primero cuál es la relación para la corriente en un capacitor. Para calcular corriente en un capacitor, esto va a ser igual a C, derivada del voltaje con respecto al tiempo. Este derivada del voltaje es el voltaje que tiene el capacitor, de lo cual aquí nos damos cuenta que la derivada es una medida del cambio del voltaje en el capacitor en un tiempo que prácticamente es muy pequeño y tiende a cero. De tal forma que si el voltaje en el capacitor no cambia, en el tiempo, significa que el voltaje es constante y la derivada una constante cero, con lo cual, si el voltaje es constante, su corriente, dada esta relación, será prácticamente cero. Por lo tanto, se dice que un capacitor es un circuito abierto para la sede. El capacitor como tal, ¿sí?, se comporta o es igual a un circuito abierto para la sede. Ahora, ¿cómo podemos recordar este fenómeno? Bueno, recuerda que la propiedad del capacitor es enviar cargas. Con esta polaridad supongamos que es un voltaje constante. Entonces envías tus cargas de manera constante y se almacenan en las placas. De igual manera aquí, y se almacenan en las placas, de tal manera que queda de un lado con una polaridad y del otro lado con otra polaridad. Ahí está. Bueno, vamos a dejarlo así, con estos símbolos, más fácil. Simplemente tenemos de un lado una carga, un tipo de carga, y del otro lado otro tipo de carga. Ahí está. Por lo tanto, una vez que se carga el capacitor, la corriente prácticamente cesa, deja de fluir. Por lo tanto, a la larga, como el tiempo de carga es prácticamente un instante en milisegundos, es decir, es muy rápido, que es el único instante donde hay corriente, poco a poco va apagándose según la relación exponencial del circuito y entonces, al momento en que se carga, ya cesa la corriente, ya no hay nada más que fluye, ya no fluyen cargas porque ya está completamente cargado. Por lo tanto, la corriente ya no existe porque ya no hay movimiento de cargas a través de este circuito. Ahora, cosa muy diferente sucede cuando tenemos la corriente variable. En este caso, un voltaje variable. Lo que puede ser aquí, digamos, la corriente alterna, que son los dos tipos de corriente que puedo tener, directa o alterna. En este caso, primero, en el primer ciclo, se carga el capacitor de esta manera, con positivos de este lado y negativos de este lado. Como la corriente alterna tiene la particularidad de que va cambiando con el tiempo, además de que se alterna, luego hace esto, menos y aquí más. Por lo tanto, estas cargas negativas de aquí pasan por el circuito y ahora se cargan de este lado. Y las positivas que estaban originalmente aquí vienen y ahora se pasan a esta parte de aquí abajo, cargándolo de esta manera. Esto es una buena analogía para que tú puedas recordar porque entonces en corriente alterna tenemos corriente a través del circuito, ya que todo el tiempo está mandando cargas hacia acá, luego alterna la polaridad y entonces regresan las cargas en el sentido contrario, se van alternando. Por lo tanto, tienes una corriente fluyendo así y luego de esta manera alternando la polaridad. Por lo tanto, siempre tienes cargas que se están moviendo gracias al cambio de polaridad de la corriente alterna. Y ahora tenemos lo siguiente, se nos pide encontrar la forma de onda para la corriente del capacitor promedio si el capacitor es de 2 microfaradios. Tenemos esta forma de onda, que es la forma de onda para el voltaje del capacitor. Nos damos cuenta que hay tres lapsos aquí. El primero que es una forma lineal, que ocurre de 0 a los 2 segundos, bueno, son milisegundos. Luego de 2 a 5 milisegundos, el voltaje se mantiene en 4 voltios y después tiene una caída también de manera lineal de los 5 a los 11 milisegundos. Entonces, ¿cómo vamos a estimar la forma de onda? Lo que podemos recordar siempre aquí, bueno, vamos a iniciar. Quedamos con nuestra relación de la corriente para la corriente del capacitor. Si tomamos valores promedios, viene siendo la capacitancia por el cambio del voltaje con respecto al tiempo. Recordar que la derivada significa el cambio del voltaje y abajo significa el cambio del tiempo. Entonces, si nosotros sustituimos los valores, tenemos aquí la capacitancia, que son 2 microfaradios,
que en sí los micros significa 2 por 10 a la menos 6. Voy a omitir unidades y luego sería arriba, tendríamos que poner el cambio que aparece en el voltaje. Vamos a hacerlo para el primer lapso de tiempo que sería de 0 a los 2 milisegundos. El cambio del voltaje es de 0 voltios aquí, pasa a ser 4 voltios. Entonces esto sería el voltaje final que son 4 voltios menos los 0 voltios. Así. Abajo se hace lo mismo con respecto al cambio del tiempo. Nos damos cuenta que el tiempo final, en este caso son los 2 milisegundos y tiempo inicial son 0 milisegundos. Entonces sería 2 menos 0, para este caso son milisegundos. Entonces 2 menos 0 nos sigue quedando 2, que sería, como es un prefijo de mili, sería por 10 a la menos 3. 4 menos 0 voltios me sigue quedando 4 voltios. Ahora nos va a quedar esto de esta forma. Ya sabemos que al final, bueno, las unidades corresponderán a los amperios. Entonces, si hacemos esto, nos daría 2 por 4 entre 2. Y luego jugamos con los exponentes. 2 por 4 me daría 8, entre 2 nos da 4. Ahora viene la notación científica. Por 10 a la menos 6 y por 10 a la menos 3 que se está dividiendo, sería por 10 a la menos 6 menos 3. Es decir, cambiaría el signo a más 3. Menos 6 más 3 me quedaría por 10 a la menos 3. Ahí está. Y esto sería amperios, lo cual quiere decir que serían 4 con el prefijo, vamos a ponerle miliamperios. Entonces aquí vamos a poner también que las unidades de la corriente me lo va a dar en mili, de esta forma. Ahora, entonces ya tenemos aquí el cambio que existe en la corriente. Bueno, de hecho, la corriente se mantiene constante, tal como lo dice aquí el resultado. Nuestro resultado nos dio de 4 miliamperios. Entonces vamos a ponerle aquí que de este lazo hasta acá ocurren 4 miliamperios. Vamos a poner aquí que es 4. Y esto sucede justo en el instante de 0 a los 2 milisegundos. Listo. Ahora vamos a ver qué sucede con lo siguiente. Voy a borrar esto. Pasamos al siguiente lapso y si nos damos cuenta, incluso haciendo el cálculo, ¿sí? No es necesario que lo ponga yo, pero lo voy a poner. Sería 2 por 10 a la menos 6. Ahora, el cambio del voltaje. De aquí hasta acá. ¿Cuánto hay de aquí? Voltaje final son 4 voltios. Menos el voltaje inicial en este lazo, en este tramo, que serían 4 voltios también. Entonces, veamos ahí que el tiempo como tal son de 5 milisegundos a 2 milisegundos. Entonces hay un cambio de tiempo, pero vean el voltaje. El voltaje no cambia, el voltaje se mantiene constante. Por lo tanto, 4 menos 4 voltios aquí nos va a dar 0. 0 entre lo que sea aquí de tiempo nos va a dar 0. Y 0 por cualquier cantidad nos sigue dando 0 amperios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente es igual a 0 en este tramo. ¿Por qué? Porque la ley que vimos anteriormente es que si el voltaje se mantiene constante, tal como en este tramo se mantiene a 4 voltios, entonces la derivada de una constante es 0. Y 0 por la capacitancia me daría una corriente de 0 amperios. Por lo tanto, aquí marcaríamos la señal, se formaría en 0. De 2 al lazo de 5 milisegundos tendría yo 0 amperios. Y ahí vamos formando la señal. Ahora nos queda la parte de aquí. La pendiente que viene ahora aquí en este sentido, que es negativa. Entonces, pondríamos exactamente lo mismo. La corriente del capacitor promedio es la capacitancia, que sería 2 por 10 a la menos 6 aquí, paréntesis, y el cambio de voltajes primero. Aquí tenemos voltaje final es 0, entonces sería 0 voltios menos el voltaje inicial en este tramo, que es 4 voltios. Vean ahí que nos va a dar un valor negativo. Y abajo sería de 11 menos 5. El cambio que existe en el tiempo son 6 milisegundos, lo cual sería 6 por 10 a la menos 3. Entonces esto me va a quedar 0 menos 4, nos va a quedar menos 4 voltios, así. Y ven que el valor de la corriente nos va a dar ahora negativo. Va a dar aquí menos. ¿Y qué tendríamos aquí? Sería 4 por 2, me daría 8, bueno, menos 8.
8 entre 6 nos va a dar un valor pues aproximado, un valor decimal que sería 1.33. Vamos a ponerlo así. Vean que es por 10 a la menos 6 entre por 10 a la menos 3 otra vez, lo cual nos dejaría como por 10 a la menos 3 amperios. Lo cual nuevamente la corriente está dada en miliamperios, sería menos 1.33 miliamperios. Entonces ya tengo aquí el dato de la corriente y se mantiene constante en todo este lazo que es lineal. Por lo tanto, como es negativa, ahora pasaría a estar del lado negativo, aquí, y se mantendría constante hasta los 11 milisegundos. Entonces, este valor se tendría que poner aquí de 1.33 en el sentido negativo. Y ahí tenemos ahora sí cómo formamos poco a poco la señal de la corriente por el capacitor. Date cuenta que esto tiene mucha lógica porque si nos damos cuenta aquí tenemos una forma lineal y la derivada de una función lineal es, por ejemplo, si tú derivas una función como x, la derivada es únicamente 1, es decir, es una constante, se transforma en una constante. Cuando tienes una constante y la derivas, obtienes 0. Aquí está. Y si obtienes nuevamente una función lineal, pero con pendiente negativa, como puede ser menos x, el resultado te lleva a una constante negativa, que es justo aquí. Date cuenta que concuerda perfectamente con la teoría matemática básica. Y bien, hemos llegado a la parte final del video. Si deseas seguir viendo más videos, dale clic de este lado. Si deseas suscribirte, dale clic aquí. Déjame tu comentario acerca de qué videotutoriales te gustaría que hiciéramos en las próximas emisiones.